Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. Sin lugar a dudas, vivimos en un país que se erige como destino turístico referencial a nivel internacional. Un enclave privilegiado, con unas condiciones especiales y singulares que hacen de la idiosincrasia nacional una rara avis dentro del mundo occidental e incluso de la propia Unión Europea. Turismo de interior, paisajes majestuosos, entornos rurales, playa y sol, montaña y nieve, península, archipiélagos, monumentos y maravillas conocidas y reconocidas en el mundo entero. Y, cómo no, el clima, envidiado especialmente por la gran mayoría de nuestros vecinos continentales. A todo ello sumamos una historia construida sobre un heterogéneo y sustancioso abanico de pueblos y civilizaciones, traducida en un amalgamado y fascinante legado de sabiduría, de arte y de tradiciones, que durante siglos ha ido conformando y configurando el rico tapiz sociocultural que vertebra nuestra nación y sus territorios, y que de la misma forma ha ido moldeando el carácter de sus gentes. Todo ello hace de España un destino tan interesante como atractivo, convirtiendo a su vez al turismo en uno de los pilares fundamentales en los que sustentar la economía estatal. Algo que provoca, indefectiblemente, que la dedicación al sector terciario y a la prestación de servicios, y muy especialmente al gremio turístico, sea una opción mayoritaria a nivel nacional. Sin embargo, no podemos esperar que la meteorología o los reclamos arquitectónicos o naturales valgan por sí solos para atraer a viajeros y visitantes. Y es que las exigencias de huéspedes, de clientes y de usuarios son cada vez mayores, así como más concretas, específicas y rigurosas. Además, no debemos olvidar que la era de Internet y las redes sociales ha derivado en una extendida y mayoritaria cultura de la valoración, la recomendación y los comentarios online, que marcan y condicionan nuestras decisiones y elecciones en un enorme porcentaje. Una realidad que nos obliga a revisitar permanentemente el modelo de negocio en aras de mantenernos renovados y actualizados, y de cara a ofrecer un servicio a la altura de los más altos estándares de calidad, adaptado a los nuevos tiempos y, cómo no, también a las nuevas tecnologías. Y de la forma adecuada de llevar a cabo todo ello y de cómo localizar y analizar algunos casos de éxito que pueden servirnos de valiosos ejemplos, nos va a hablar en el día de hoy una voz más que autorizada en esta cuestión que nos ocupa, como es Ángeles Morón Castro. Diplomada en Turismo por la Escuela de Turismo a la Mar de Granada y con una titulación de posgrado obtenida a través del máster en Revenue Management, Ángeles cuenta con una dilatadísima experiencia en una reconocida cadena hotelera, así como en una amplia variedad de establecimientos turísticos de distinta índole y categoría. A todo ello suma la fundación y dirección de un negocio propio, afianzado y consolidado desde septiembre de 2012, mediante el que lleva a cabo un proceso constante de innovación y de adaptación, gracias a la incorporación de diversas herramientas vanguardistas como son el marketing digital o la gamificación. Así que a partir de ahora nos adentramos con ella en el apasionante mundo de la gestión de alojamientos turísticos, en un camino en el que vamos a descubrir, como ya decíamos anteriormente, algunos casos de estudio que demuestran la importancia de desempeñar esta tarea de la forma más eficiente y, por supuesto, también más modernizada posible. Espero que encontréis este contenido tan útil como interesante y que logre aportaros una visión y un prisma innovador y provechoso, que os ayude a dominar esta atractiva materia. Desde luego, os dejo en las mejores manos posibles para ello. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Ángeles Morón y me dedico al maravilloso mundo de la gestión hotelera. Empecé ya hace varios años, hace 11 años, en el 2012, colaborando con hoteles sobre todo de corte familiar, hoteles, casas rurales, casas cuevas, apartamentos turísticos, etc. Hoy me gustaría hablaros sobre la gestión de alojamientos turísticos de todos los niveles, pero sobre todo de corte familiar, algo un poquito más específico, porque estamos consiguiendo que el servicio profesional de las grandes cadenas se lleve también a los pequeños establecimientos. ¿Por dónde empezamos cuando queremos hablar de una gestión de alojamiento? No es solamente hablar de cuando empezamos a gestionar o empezamos la actividad. Se puede hacer, todos estos truquitos que os quiero facilitar se pueden aplicar en cualquier momento, siempre y cuando se sigan los pasos y los procesos determinados para poder llevar una gestión de alojamiento turístico al éxito. Todo esto lleva mucho tiempo.
Uno de los primeros pasos que suelo recomendar es hacer un análisis DAFO. ¿En qué consiste el análisis DAFO? Consiste principalmente en analizar nuestro negocio desde el interior hacia el exterior. Uno de los pasos es analizar las debilidades propias de nuestro establecimiento que van a ser potenciadas para convertirlas en fortalezas siguiendo unos procesos. Las amenazas que nos ofrece la competencia, mirar cuáles son nuestras fortalezas internas y ver las oportunidades que el mercado nos puede facilitar. Para todo ello, aparte de seguir esos pasos de debilidades y de oportunidades y demás, siempre nos gustaría sacar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque al analizar sobre todo la competencia, siempre deberíamos estar a tiempo de buscar una ventaja competitiva que nos haga destacar sobre el resto o sobre la competencia más directa. Nuestra competencia más directa no siempre tiene que ser un establecimiento que haga exactamente lo mismo que nosotros en la misma zona, porque nos puede servir la competencia tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, nos va a servir muchísimo para potenciar y sacar esas ventajas competitivas que nos gustaría tener en nuestro establecimiento. Otro de los pasos importantes, porque no solamente hablamos de nuestro establecimiento, es también la cooperación y colaboración con nuestro entorno y con aquellos establecimientos locales, sean del corte que sean. Si tenemos un pequeño hotelito rural, siempre es bueno colaborar con algún restaurante de la zona e incluso con cualquier otro tipo de alojamiento turístico cercano y próximo. Nos gusta siempre, una vez hecho ese DAFO y analizar cuáles son nuestras debilidades y nuestras oportunidades de mercado, es analizar un plan de marketing como tal. ¿Qué es un plan de marketing? Un plan de marketing no es solamente cómo nos vamos a anunciar, sino analizar cuál es nuestro público objetivo, a quién nos dirigimos y luego con quién queremos trabajar para que nos ayuden. Es decir, todas aquellas plataformas de soporte de venta como pueden ser Booking.com, Expedia, etc., nos puedan ayudar para darle visibilidad a nuestro negocio. No obstante, ese plan de marketing se basa sobre todo en 3 objetivos básicos, que son el aumento de ingresos, la reducción de costes y la mejora de servicios. Normalmente se suele analizar constantemente, no todas las semanas, pero a lo mejor una vez al mes siempre es bueno mirar este plan de marketing y estos 3 objetivos que nos gusta marcar. Un aumento de ingresos puede ser, por ejemplo, aumentar nuestra venta con una oferta de paquete vacacional dirigido a nuestro cliente potencial. Depende también de las temporadas, altas, medias o bajas. La reducción de costes, pues sobre todo puede ser enfocado a la electricidad, la factura de la luz, que suele ser bastante elevada, y se puede utilizar, por ejemplo, electrodomésticos de bajo consumo, hacer unas compras mayores, controlando nuestro inventario. Siempre se puede buscar una reducción de coste, que no signifique una merma de servicio. Y una mejora de servicio, el servicio al cliente puede mejorarse a través de una formación continua del personal o incluso de nosotros mismos si somos de corte familiar, implementar un servicio de respuesta rápida a la consulta de los clientes a través de comentarios o incluso obtener más comentarios a través de las distintas plataformas como por ejemplo TripAdvisor, Booking, Expedia o Google My Business. Debemos elaborar un plan de marketing ambicioso y capaz de mostrarse como un plan de marketing de las grandes cadenas. No hace falta ser un gran hotel para poder establecer un plan de marketing. Quizá al principio lo podemos hacer más pequeñito y menos ambicioso a la hora de empezar a analizar, pero luego sin duda alguna nos van a surgir un montón de ideas que nos van a hacer crecer ese plan de marketing para conseguir los objetivos que necesitamos y que queremos. Siempre recomiendo que a la hora de elaborar un plan de marketing tengamos en cuenta ese DAFO que hemos explicado al principio, que tengamos en cuenta esos 3 objetivos básicos que nos permitan aumentar ingresos, reducir costes y mejorar nuestros servicios. ¿Cómo empezamos? Pues una primera pestaña en un Excel, por ejemplo, podría ser hacer una ficha técnica de nuestro establecimiento. Todo lo que tenemos, incluyendo fotografías si es necesario. Analizar
en otra pestaña nuestra competencia y el posicionamiento en el que estamos. Podemos coger 5 establecimientos que nos resulten que puedan ser competitivos para con nosotros, no solo en una puntuación en Booking que estén por encima o por debajo nuestra, sino incluso siendo ambiciosos y compararnos con establecimientos de mayor categoría, porque nos va a permitir analizar todas las actividades que realizan o todos los servicios que desarrollan para poder ver la funcionalidad de aplicarlos en nuestro propio negocio. Si tuviéramos un histórico, nuestro establecimiento lleva funcionando mucho tiempo, pues sacar un histórico mensual que complete todo un año para ir viendo cuáles son las fluctuaciones que tenemos cada mes y poder analizar cuáles son las temporadas más fuertes de venta y cuáles son las más bajas. Y esto nos ayudará a establecer estrategias para potenciar esas ventas y obtener mayores beneficios. Objetivos mensuales, por supuesto, cada mes vamos a tener un objetivo distinto basado en esos 3 objetivos que hemos planteado al principio. Hacer un tarifario por segmento de nuestro cliente. Podemos tener un cliente de empresa, un cliente de familia, un cliente que nos hace la reserva directa, un cliente que viene a nuestro establecimiento desde hace muchísimos años, y podemos ir analizando cuál es el rendimiento o el precio medio que nos va dando cada segmento. Analizar las ventas por canal sería otra pestañita en la que podemos analizar mensualmente cuál es el importe que nos ha producido y el número de noches que nos ha generado. Esto es importante a la hora de aplicar distintas promociones en cada uno de esos canales de venta. Aparte de analizar las ventas, siempre es muy importante también establecer cuáles son los departamentos que componen nuestro establecimiento. Por muy pequeño que sea, siempre podemos hablar de un departamento de pisos o departamento de limpieza y establecer un protocolo para que todo el servicio siempre sea unificado. En muchas cadenas hoteleras, por ejemplo, se establece un protocolo determinado según el segmento del cliente. Si tú trabajas con un segmento de grupo, a lo mejor tienen una serie de particularidades o peculiaridades o demandas que hacen esos grupos que hacen que creemos un protocolo de cómo trabajar o cómo limpiar esas habitaciones según el segmento. Por ejemplo, a la hora de hacer una entrega de amenities según el cliente, un cliente de empresa, a lo mejor determinamos en el protocolo dejarle una manzana en la mesa de escritorio. Eso sería, aparte de un protocolo de trabajo igualitario para todo ese segmento, podría ser una ventaja competitiva en nuestro negocio. Tenemos muchos otros departamentos, el de recepción, el de dirección, el de administración. Se puede elaborar poquito a poco un protocolo para cada uno, para de esta forma trabajar de una forma mucho más homogénea en nuestro establecimiento. Hay una frase que siempre suelo decir a mis clientes y es que más vale un lápiz pequeño que una memoria de elefante. Tú puedes saber de memoria cómo poder gestionar algunas de las dinámicas o problemáticas que se presentan en tu establecimiento, pero si lo tienes por escrito en un protocolo, al igual que el plan de marketing, siempre es mucho más fácil hacer un seguimiento. Otra de las partes más importantes en nuestro establecimiento de corte familiar es la gestión comercial. Esa gestión comercial no solamente va dentro de nuestro establecimiento, sino también hacia afuera, es decir, necesitamos una serie de herramientas para poder trabajar, entre ellas un CRM o un PMS, que no deja de ser un pequeño programita que nos permite hacer la facturación y seguimiento de esos canales de venta o de nuestros clientes y hacernos al mismo tiempo una base de datos de nuestros clientes para poder hacer una tirada de correo electrónico, por ejemplo, para hacer promociones en las distintas temporadas que vemos que podrían ser factibles por segmentos, por clientes repetitivos que vienen en una época determinada. Todo se puede utilizar para establecer una buena estrategia.
Tener controlados nuestros canales de venta es otra base muy importante. Aparte de ser una herramienta en nuestra página web, que es uno de nuestros principales escaparates, disponer de un motor de reserva puede ayudarnos a potenciar las ventas con unos costes bastante más reducidos que aquellos canales de venta potenciales como pueden ser Booking, Expedia y todas estas OTAs que se suelen llamar, que son agencias de viajes online. La visibilidad es una herramienta y al mismo tiempo una plataforma muy importante para nuestro negocio. No nos sirve cualquier web, no nos sirve cualquier motor de reserva. Incluso muchos establecimientos de corte familiar están implementando también lo que se denomina un Channel Manager. ¿Qué es un Channel Manager? Aúna todos esos canales de venta para poder hacer cierre, apertura y estrategias en un solo clic. Lo importante es que ese Channel Manager funcione con el mayor número de canales de venta y sobre todo los que más nos interesan. Esa visibilidad también se da activamente en nuestras redes sociales, no solamente en la página web, en nuestras redes sociales e incluso en la pestañita de blog que podemos tener en nuestra página web. Esa pestañita de blog nos va a ayudar a tener un posicionamiento natural, pero todo eso se trabaja a lo largo del tiempo. ¿Qué se escribe en ese blog, en esa pestañita? Normalmente se suele escribir no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestro entorno y sobre esos acuerdos comerciales que podemos tener con los establecimientos locales de la zona. La gestión comercial implica vender más y vender al mejor precio. Esa es otra de las estrategias básicas necesarias para poder establecer una buena estrategia de venta. ¿Qué significa todo esto? Que a través de nuestro Channel Manager podemos jugar a subir y bajar precios dependiendo de la temporada. No todo para vender es bajar precio, pero sí establecer una buena estrategia, como por ejemplo apoyarnos en ciertas promociones o incluso colaborar con esas OTAs Booking, Expedia, Hotelbeds, poder trabajar algunas promociones que nos permitan tener un mayor alcance y una mayor visibilidad de nuestro negocio. La reputación online, aparte de ser apoyada en un escaparate, como puede ser Google My Business, nuestra propia página web y aquellos canales de venta como Booking y Expedia, que son los que facilitan que se realicen comentarios, la reputación online nos va a dar una imagen de marca. ¿Cómo podemos analizar todo eso? Para poder adentrarnos dentro del mundo de la reputación online, uno de los puntos más importantes que debemos contemplar es hacer un buen análisis. El mismo que hemos hecho para hacer un plan de marketing, el mismo nos va a venir muy bien para analizar nuestra reputación online o nuestra imagen de marca. Una de las estrategias más básicas para empezar a realizar un análisis de qué es lo que dicen de mi establecimiento es buscar en Google nuestro establecimiento y aquellas palabras clave que creemos que nos definen. Viendo todo esto, vemos qué es lo que se habla de nosotros. También en TripAdvisor, las valoraciones en Trivago, valoraciones en Booking, si damos opción en nuestra página web a que se hable de nosotros. Ver también cómo contestamos, cómo respondemos, sobre todo hay que ser muy honestos, principalmente con nosotros mismos y luego al mismo tiempo con nuestros clientes. No es una pataleta ni se están metiendo con nosotros personalmente, están hablando de cómo gestionamos nuestro negocio. Nadie va a decir si es más bonito o es más feo, porque eso es cuestión de gusto, pero sí es muy importante saber qué es lo que hablan de nosotros y en qué puntos podemos mejorar. Algunos casos de éxito de los que me gustaría hablar, comentando este pequeño análisis que tenemos que hacer de nuestro establecimiento para elaborar nuestro plan de marketing o nuestro plan de reputación online, sería, nosotros nos basamos principalmente cuando conocemos a nuestro cliente, es hacerle un briefing inicial. ¿Qué es un briefing inicial? El briefing inicial se compone principalmente de que conteste de forma honesta a todas nuestras preguntas, nuestra breve historia de marca de nuestra empresa, cómo se fundó, si es un negocio familiar, cómo empezó. Eso nos ayuda mucho a conocerte.
pero al mismo tiempo nos va a ayudar a saber cuál es tu enfoque principal o cuál es tu buyer persona. ¿Qué significa buyer persona? Tu cliente potencial. En muchas ocasiones preguntamos a los hoteles, ¿cuál es tu cliente más importante? Siempre nos responden, todos son importantes. Y es cierto que son todos importantes, pero ¿cuál es tu cliente potencial? ¿Cuál es aquel que te genera muchos más ingresos? A ese cliente hay que hablarle en nuestras redes sociales y en nuestra propia página web, indistintamente de que a través del portal de nuestra página web y nuestro motor de reserva, cualquiera puede reservarnos. Un ejemplo de proyección hotelera de uno de nuestros clientes, en este ejemplo es un pequeño hotelito de 27 habitaciones en un ambiente rural, que ha tenido una proyección a lo largo de los años basado en un plan de marketing que quizá no le ha permitido subir mucho en una cuestión de ocupación, pero sí en una cuestión de producción de habitaciones y producción de salones para eventos. Al principio no se explotaba demasiado, como estáis viendo, en el año 2013 apenas llegaba a los 160.000 euros y prácticamente en cuestión de 2-3 años duplicó su producción tanto en habitaciones como en producción de salones. Esas producciones totales que estáis viendo duplican o pasan a más del doble en cuestión de 2 años solamente. PM es el precio medio y RP es el RevPAR. Indistintamente de la ocupación, el RevPAR es un indicador básico que nos permite saber si nuestras ventas van evolucionando y cubriendo todos esos costes que vamos a ir tratando de reducir de alguna forma. Los aspectos fundamentales son la mejora del servicio, el incremento de ingresos y la reducción de gastos. Otro caso de éxito que hemos tenido es el Hotel-Restaurante El Cruce. Tengo autorización para hablar de él y desde luego nos sentimos muy orgullosos de colaborar todavía con ellos. Lo cogimos en plena pandemia, 2 días antes de que nos confinaran, y aunque solamente tenía la ficha de hotel-restaurante, apenas le daba movimiento, no estaba actualizado, que es otro aspecto importante, tener siempre nuestra página web y el resto de canales de ventas actualizados siempre. Y decidimos ampliar y hacer una nueva ficha también de Google My Business sobre el restaurante. Apenas lleva 1 año la ficha de restaurante y está teniendo muchísimos seguidores y muchísima visibilidad en redes sociales. Ha sido un verdadero placer comentaros mi pequeña experiencia con respecto a la gestión de alojamientos. Quiero agradeceros el que me estáis escuchando y el que me estáis viendo, y aquí os dejo mi contacto por si en algún momento determinado queréis que os eche un cable o incluso vosotros me lo podéis echar a mí en un futuro. Muchísimas gracias.